Bueno, voy a presentar mi ponencia, que a priori parece tener un encaje un poco extraño dentro de la mesa, pero bueno, escuchando a mis compañeros bueno, pensando también sobre este paraguas tan amplio de la relación entre literatura y política, pues se me han ocurrido muchas afinidades y muchas alianzas imprevistas, que luego si queréis podemos hablar. Y paso ya con mi comunicación, que como dice Tiffany, se titula Poesía y ecología, nuevas posibilidades políticas en la creación hispanoamericana. El ámbito de intersección de la escritura poética y el pensamiento ecológico ha evidenciado en las últimas décadas fructíferos desarrollos en Hispanoamérica. La poesía, como forma de conocimiento heterodoxa y disidente, confronta la crisis ecosocial desde la radicalidad que le procura un lenguaje distinto al del discurso normativo, y así aspirando a redistribuir las agencias políticas más allá de lo humano, impulsando otras semióticas respetuosas con la naturaleza y desafiando las dinámicas extractivistas y neocoloniales, que como sabéis son especialmente acuciantes en el ámbito hispanoamericano. Así lo atestigua la proliferación de poemarios que desde diversos lugares de enunciación han comenzado a interrogarse sobre el colapso medioambiental y sobre las singularidades históricas del capitalismo. Esta circunstancia propone nuevos ejes de articulación política para los textos, lo que demanda también modos de recepción y de análisis más amplios, capaces de exceder las nociones estéticas tradicionales asociadas con el compromiso y con la literatura social. De este modo, esta comunicación plantea un brevísimo acercamiento a la categoría de ecopoema, tratando de evaluar cuál es su operatividad y su coherencia o su incoherencia en el marco de las relaciones entre poesía y política. El ecopoema, que revela justamente una voluntad de atender a la urgencia ecológica desde los márgenes poéticos, está problematizando la subjetividad dominante y proponiendo nuevos paradigmas para una relación significativa, armónica y duradera con el medio ambiente. De este modo, y desde una radical heterogeneidad y de una exploración lingüística sorprendente, la poesía ecológica hispanoamericana se nos muestra como un territorio fértil a la hora de poner en jaque la oposición entre naturaleza y cultura sobre la que se funda la modernidad occidental, y para avanzar hacia lecturas materialistas de los textos que, no obstante, puedan resistir el antropocentrismo. El ejercicio de la política ha marcado históricamente el gozne entre la pura vida natural, ¿no?, lo que Agamben considera la nuda vida o la vida sin forma, y la vida radicada en el lenguaje, o lo que, siguiéndolo de nuevo, considera la forma de vida. Y en consecuencia ha marcado también la distinción entre lo humano y lo no humano. Esta división sitúa la palabra en una clara bisagra ontológica, fundando a partir de ella un modo de racionalidad que excluye la alteridad y que la sublima. Esta particular posición de la palabra coloca en consecuencia a la práctica poética también en un lugar paradójico. Un lugar aún más paradójico si tenemos en cuenta la posición tan particular que la poesía tiene con respecto al lenguaje, ¿no? Y un lugar que es al mismo tiempo represivo y subversivo, y que por esta razón le permite cuestionar de forma privilegiada todas estas violencias que se han impuesto tradicionalmente sobre otras formas de vida. En este sentido, los ecopoemas pueden alumbrar una reflexión fundamental sobre los dispositivos de poder y sobre las estrategias de lucha, por seguir la retórica de Foucault, y una reflexión que es tanto excitante para comprender el pasado como para, sobre todo, formular proyectos políticos alternativos y vías futuras para la emancipación. En 1982, Nicanor Parra, quien tenéis en la diapositiva, publica su ecopoema en una platea clandestina, a los que siguen en el año siguiente la edición de sus poemas políticos y la de los chistes para desorientar a la policía. Esta aparente coincidencia histórica es representativa del modo en el que en adelante la tradición ambientalista hispanoamericana, que se había comprendido más bien hasta el momento desde cierta naturaleza contemplativa o panteísta, pasa a formar parte de lo que Parra denominó un compromiso, ¿no? A saber, la consolidación de una ética social y medioambiental dotada de un componente eminentemente transformador y utópico, y en última instancia una alternativa o una expansión a la lucha de clases tradicional.
Como subraya Sofía Rosa, Parra agrega el prefijo e a la palabra compromiso, que en su base contiene ya en sí misma un prefijo latino que indica colaboración, unión y reunión, y de este modo, a través de la adición del prefijo, el elemento compositivo eco queda contenido en la palabra compromiso como una forma de lo común. Esta estrategia la utiliza Parra también en los ecopoemas contenidos en poesía política. A cada término de lo común, el poema le agrega el prefijo recomunizador, ¿no? Creando pues, palabras como compañero o constitución. Desde entonces y hasta nuestros días son múltiples los autores que han integrado el discurso ecologista en su obra desde una perspectiva ya explícitamente militante, ¿no? Como una forma más del compromiso, valiéndose de este marbete del ecopoema. En el contexto de producción latinoamericano, en el que el ecologismo quiere además direcciones específicas y tan disímiles con respecto a los ecologismos del norte global, la escritura ecopoética transita también caminos muy sorprendentes, muy politizados y hasta ahora escasamente abordados por la ecocrítica, ¿no? Desde propuestas muy beligerantes por la reivindicación de una bioalfabetización o una etnobotánica, pasando por propuestas que hacen explícito un orgullo agroecológico que hasta cierto punto neutraliza esa oposición entre la ciudad y el campo, la visibilización de un potente movimiento de ecologismos populares, la atención a los saberes indígenas y el cultivo de una poesía específicamente indigenista, la exploración de un ecofeminismo de corte no esencialista, la suspensión de las fronteras entre naturaleza y cultura. En la línea de lo que el escritor argentino Damián Tabarovsky se plantea en su ya clásico Literatura de Izquierda, la pregunta por una literatura de izquierda desde y para el siglo XXI constituye todavía hoy, o quizá hoy más que nunca, un esfuerzo crítico y teórico de primer orden, que difícilmente puede ser abordado desde paradigmas ya caducos. Giro político que aconteció durante la segunda mitad del siglo pasado en el seno del pensamiento filosófico y por descontado también en los estudios literarios, supuso la aspiración a devolver la acción política al campo de los vínculos intersubjetivos, atendiendo a las relaciones de reconocimiento, solidaridad, poder, conflicto, dominación. Como subraya Judith Mentasti, ello impulsó un desplazamiento de la clásica forma filosófica de entender la política como consenso y como ordenación normativa y funcional de la sociedad, para comenzar a pensar la política críticamente, ¿no? Desde su carácter contingente e irreductiblemente conflictivo. En esta señalización del disenso, la literatura ocupa además un lugar privilegiado, en la medida en que Jacques Rancière, pensador fundamental de este giro político, la refiere como un modo discursivo de la discrepancia, ¿no? Por oposición a otros modos discursivos más tendentes al consenso. A este giro político, que redistribuyó sin duda los lugares de la política, del pensamiento y de la literatura, se le une en los últimos años un marcado giro ontológico desde el ámbito de la antropología ecológica y las new ecologies, que suspende las tradicionales articulaciones entre lo natural y lo cultural desde la atención a otras cosmologías, un giro afectivo que piensa en torno a las relaciones entre las emociones, la subjetividad y la política, y un giro animal en evidente auge que precisamente se afana en esta abolición de las jerarquías entre lo humano y lo no humano. Todos estos cambios de episteme transforman significativamente el diálogo entre política y creación, impidiéndonos concebir la literatura en compromiso desde los mismos parámetros o términos con los que hace más de un siglo se entendía el lenguaje, la política, la naturaleza, las emociones o la subjetividad. Sobre todo en una práctica tan extraordinariamente sensible a las mutaciones de estas categorías como la política. El surgimiento de la ecopoesía como forma de pensamiento poético diferenciada y relativamente codificada coincide pues históricamente con las formulaciones de estos sucesivos giros políticos en el pensamiento. Y por tanto, la comprensión de la política que es explícita está ya desde sus orígenes atravesada por la certeza de que la literatura, y citando de nuevo a Rancière, interviene en la relación entre las prácticas, las formas de visibilidad y los modos de decir que recortan uno o varios mundos comunes. Me interesa en este sentido cómo la ecopoesía, como forma de escritura que tensiona en todo momento los límites entre lo global y lo local,
está confrontando, reformulando o amplificando las posibilidades de un término como el de cosmopolítica, del que, por cierto, hay, creo, una ponencia esta tarde. Un término surgido específicamente en el ámbito del pensamiento ecológico y llamado igualmente a reconfigurar las relaciones con el espacio de lo político. La cosmopolítica es definida por Isabel Stengers como un modo de superar la escisión entre la humanidad y la naturaleza mediante el reforzamiento de las conexiones que articulan la agencia humana con otra agencia, de las que depende de un modo relacional y contingente. En otro texto, en lo que resulta además especialmente elocuente, si lo pensamos desde la perspectiva de la creación o de la escritura, Stengers se refiere a la propuesta cosmopolítica no como un concepto programático, sino como un sentimiento, cito, un sentimiento de espanto que hace mascullar la seguridad. Una cultura de la incertidumbre y una negativa, por tanto, de clausurar los sentidos posibles de lo que puede ser la cosmopolítica. Así, la cosmopolítica refiere a una pluralidad positiva y abierta de mundo y de realidades en las que los no humanos, como seres igualmente provistos de agencia, de deseo y de intencionalidad, son asumidos como plenos sujetos de derechos. Para Stengers, ante la ausencia de una jerarquía o de una verticalidad ontológica y epistemológica, la relación entre humanos y no humanos debe fundarse en lo que ella denomina una ecología de las prácticas y un reconocimiento de estas conexiones parciales y no excluyentes que se establecen entre los seres. Este empuje utópico de la cosmopolítica encuentra especial cabida en la escritura copoética, casi podríamos llamarla una cosmopoética, y más aún en sus direcciones hispanoamericanas, que no solo no desdeñan los saberes ancestrales y los conocimientos situados, sino que evidentemente se afanan en ellos. No paso tampoco por alto la relación de la cosmopolítica con otras propuestas filosóficas en la misma línea, como la zoantropolítica a la que alude Derrida, y su búsqueda de alternativa a un sistema que deshumaniza la diferencia justamente a partir de esta frontera con respecto a la animalidad. Por tanto, desde poetas y obras ya emblemáticas de la poesía ecológica, como Ernesto Cardenal con su Cántico Cósmico, José Emilio Pacheco con su álbum de zoología o Homero Ariztí en Tiempo de Ángeles, hasta planteamientos más recientes como los de Juan Carlos Galeano, La Amazonía, Estela Calderón con Soplo de Corriente Vital, Oscar Hahn en Reencarnación de los Carniceros o Maricela Guerrero en El Sueño de Toda Célula. La ecopoesía propone una resignificación de la política por la vía del cuestionamiento del excepcionalismo humano, la búsqueda de heterotopía, la imaginación compasiva y la reparación ambiental, en lo que a mi juicio constituye un proyecto estético, intelectual y afectivo sin precedentes. En suma, la pregunta sobre qué puede ser o hacer la literatura de izquierda en el siglo XXI, las múltiples respuestas posibles a esta pregunta deben quizá partir de esta radical incomodidad ante la palabra, ante la literatura como una fuerza al mismo tiempo violenta y potencialmente emancipadora, y del planteamiento de otras formas de imaginación política distinta a la propia de otros momentos históricos. Voy a ir terminando ya. La heterogeneidad de los planteamientos ecopoéticos y su riqueza en el ecosistema de la literatura hispanoamericana actual nos exigen, por tanto, nuevos modos de recepción y de crítica textual para afrontarlo. Formas de lectura que no desatiendan sus condiciones materiales, pero que sean al mismo tiempo capaces de impugnar las oposiciones estructurales sobre las que se funda el materialismo clásico. Ya sabéis, entre humano y no humano, como he dicho, pero también entre animado e inanimado, entre agencia y estructura, entre espíritu y materia, entre naturaleza y cultura. En este sentido, quisiera acudir a las palabras de Jane Bennett, teórica de los nuevos materialismos, quien escribe, tenéis la cita en la diapositiva, escribe que la resistencia tenaz al antropocentrismo es quizás la principal diferencia entre el materialismo vital que ella persigue, o materialismo vibrante, y este tipo de materialismo histórico. Enfatizaré, incluso sobreenfatizaré la agencia de las fuerzas no humanas que operan en la naturaleza, en el cuerpo humano y en los artefactos humanos, en un intento por contrarrestar el reflejo narcisista del lenguaje y del pensamiento humano. La propuesta de los nuevos materialismos como forma de conocimiento y como modo de lectura pretendidamente post-humano y post-antropocéntrico
puede ser útil para entablar un diálogo ético con los textos poéticos que pueda comprometerse no ya solo con la cultura humana que los produce y los recibe, como ya hacía el materialismo clásico, sino también con otros seres vivos y con el entorno más amplio de la cultura inanimada. En definitiva, dentro del paisaje de la más reciente literatura política o literatura comprometida, considero que la ecopoesía ocupa un lugar privilegiado, no ya solo por el modo en que problematiza los contextos de producción y el lenguaje poético mismo, sino que también por la forma en la que problematiza los contextos de recepción y los modos de lectura, avanzando hacia paradigmas menos antropocéntricos y más ecocéntricos. Y ya está, con la bibliografía rápidamente por si alguien quisiera apuntar algo. Y no, muchas gracias de nuevo.